Bendiciones, querida iglesia, querida familia, gracia y paz. Qué privilegio que estemos juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a todos ustedes que ya están ahí llegando para más un día de estudio de la palabra de Dios. Quiero alabar a Dios por vuestra vida, por la vida de cada uno de ustedes que hacen parte de esta gran familia, la familia de la fe. Mira, yo estoy aquí compartiendo ya el enlace, ¿no? Aquí participando de nuestro momento evangelístico. Entonces comparto el enlace con las páginas, comparto el enlace con mis contactos en los grupos y así podamos conectarnos todos para que juntos continuemos con esta enseñanza. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Estamos ahí en ese tiempo de transicionarnos, de regresar, ¿verdad?, a los lugares de culto para que podamos hacer cultos presenciales. Seguramente usted ha recibido ya un mensaje de su líder. Nosotros estamos ahí en ese tiempo, organizándonos, porque pronto nos podremos ver otra vez. Gloria a Dios. Muy bien, queridos. Déjame aquí saludar a algunos hermanos. Saludamos a Rosana, a Sabrina, a Samia, Olguita, Paco, Juan Toro, Cecilia, Elizabeth, a Karina, Pastor Leonardo, Pastora Eda, David Jonathan, Marcia Nascimento. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Aquí dice que están escuchando bajo. Déjame ver aquí. Sí. Se me ha olvidado del sonido. Y ahora, ¿cómo escuchan? Me dice ahí si escuchan mejor. Suban el volumen también de su dispositivo. Bendiciones, hermana Asunción, hermana Mónica, pastora Gertrudes, Jesse Contreras. Dios les bendiga a todos y cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Jesús. Es una gran bendición que podamos disfrutar de este espacio para continuar nuestros estudios bíblicos, ¿verdad? No podemos hacerlo aún de manera presencial, pero lo podemos disfrutar por este medio y damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar entonces, vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestro tiempo de enseñanza, a nuestro tiempo de estudio bíblico. Amén. Oramos, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, nos unimos por este medio una vez más y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque por este medio podemos seguir cultuando, exaltando, glorificando su santo y poderoso nombre. Padre, que nada ni nadie nos impida y podamos estar en estos próximos minutos conectados, contactados, unidos por el Espíritu Santo, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón pueda absorber el contenido de la palabra de Dios. Que el Señor pueda enseñarnos en este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe. Que el Señor pueda encender la luz en nuestro entendimiento. Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento.
y que seamos alimentados en esta noche en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por ello. Amén, amén y gracias a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, queridos, nosotros, ustedes ya saben, nuestro tema es la iglesia. Nosotros estamos ya, creo que ese es el cuarto o quinto miércoles consecutivo que estamos hablando sobre este tema, la iglesia. Entonces, haciendo un repaso rápidamente, ¿no? Estamos hablando acerca de la iglesia para conocer, para afirmar nuestra identidad. Entonces es importante que cuando estoy hablando de la iglesia, no me estoy haciendo referencia al Ministerio Maranata y a ninguna otra iglesia. Estoy hablando del organismo, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo en toda la tierra. ¿Ok? Eso es muy importante decirlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de qué es la iglesia, más adelante vamos a entrar en la misión de la iglesia. Ahora solo estamos trabajando lo que es la identidad, ¿verdad? Identificando la iglesia. Entonces hemos dicho que la iglesia es como una familia, hemos dicho que la iglesia es como un campo, hemos dicho que la iglesia es como un templo, ¿no? Y eso lo hemos trabajado, ¿sí?, en un primer periodo, ¿no? La iglesia como una familia, hablamos de madurez, es en el seno de la familia donde maduramos. Hablamos de la iglesia como un campo, buscando ahí la multiplicación, ¿no? Y hablamos un poquito de la función ministerial, ¿no? Hablamos de la iglesia como un templo, hablando de la edificación, de la calidad de nuestro servicio, del esfuerzo en la edificación. En cuarto lugar, hablamos de la iglesia como la novia de Cristo, como la desposada, visando la vida eterna, la preparación de esta iglesia para encontrarse con el Señor Jesucristo. Y la semana pasada empezamos con el quinto punto, que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Allá en 1 Corintios capítulo 12 y el verso 27, volveremos a leer ese texto, porque hoy vamos a continuar trabajando en este punto. Entonces vamos a 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, y hemos dicho el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Estamos justo ahí en este punto, ¿no? Hablamos un poquito sobre él, ¿no? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, la corporación. Recuerda que eso es importante, no la organización. Y el apóstol Pablo habla del cuerpo humano para hacer una analogía explicando la funcionalidad de los miembros. Dentro de este punto empezamos a ver y hemos visto un poquito acerca del liderazgo y señorío de Cristo. Entonces, Cristo es el cabeza, hablamos de eso, y es tan importante que lo entendamos. 1 Corintios capítulo 8, verso 6, habla de que del señorío de Cristo. Él es el cabeza, Él ha sido puesto por cabeza de la iglesia. Hablamos de que Él no es el presidente honorífico, Él es el líder, Él es el cabeza, Él es el Señor. Y hablamos también la semana pasada, comenzamos a hablar sobre la misión individual de cada miembro. La misión individual de cada miembro. Recuerda la segunda parte del verso de 1 Corintios 12, 27, dice, y miembros cada uno en particular. Entonces, la iglesia es un organismo vivo y cada miembro, así como en el cuerpo humano, él es funcional. Todos somos válidos. Todos somos funcionales, tenemos una función todos nosotros. Entonces, dentro de ese aspecto, estamos viendo algunas cosas, como por ejemplo hemos visto el proceso de admisión. La iglesia como organización, la corporación fundada por el Señor Jesucristo, llamada Iglesia de Jesucristo, ella tiene su proceso de admisión, ¿no? Y ese proceso de admisión, ele é chamado de nuevo nacimiento.
Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesucristo le está diciendo a Nicodemos que es necesario nacer de nuevo, allá en el verso 3, ¿no? Así que incluso les aconsejé que pudieran leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no? Ojalá lo hayan hecho. Y es importante, ¿por qué? Porque hemos dicho que nosotros somos seres tripartitos. Somos un espíritu, tenemos un alma, habitamos en un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de este nuevo nacimiento, nos estamos refiriendo al Espíritu. El Espíritu Santo recría mi espíritu. El Espíritu Santo recría mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida, entonces, ¿qué es lo que sucede? Él recría mi espíritu vuelve a vida, vuelve a tener relación con Dios, comunión con Dios. Y este proceso es llamado entonces de nuevo nacimiento. Y hasta ahí nosotros hemos caminado la semana pasada. Y hoy entramos en el segundo aspecto que queremos ver de la misión individual de cada miembro, y es el proceso de la conversión. Escriba ahí el proceso de la conversión. Esta parte aquí, no sé si usted lo puede ver muy bien. Hoy estoy sin mi ayudante, ¿no? Estoy solo y no tengo cómo acercar la cámara, pero aquí el proceso de la conversión. Primero, el proceso de admisión. Decimos que es el nuevo nacimiento. Estás en el cuerpo. Eres cuerpo de Cristo, miembro en particular. Pero existe un proceso en la conversión. Y a veces muchas personas aquí se confunden un poco en este punto, porque ellos se creen que con decir sí a Jesús ya está todo hecho. ¿Sí? No, usted solucionó el asunto de su salvación. Lo que solucionamos en el nuevo nacimiento es el asunto de la salvación. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos amó, envió a su Hijo. Y cuando nosotros decimos sí a Jesús, no hacemos absolutamente nada para que esto suceda. Efesios va a decir, capítulo 2 va a decir que es por gracia, no es por obras. El Espíritu Santo viene a mi vida, Él ilumina mis pensamientos. Yo logro entender el mensaje de la palabra de Dios. Soy convencido por el Espíritu Santo. Él me va a decir, entonces yo voy a decir sí. Él va a entrar a mi vida, como dice la carta del Apocalipsis, ¿verdad? Estoy a puerta y llamo. Cuando usted abre, el Espíritu Santo entra, recría su espíritu. Su espíritu estaba caído, muerto. Y recuerda que cuando la Biblia dice muerto, Él está hablando separado de Dios. Entonces el espíritu que está separado de Dios vuelve a Dios, reconéctase con Dios por medio del Espíritu Santo. Y a partir de este momento, eres salvo en Jesús. A partir de este momento, si la trompeta suena, si Jesucristo viene, si la muerte te alcanza, eres salvo en Cristo Jesús. Pero existe ahora entonces un proceso de conversión. Un proceso de conversión. La salvación, ella es instantánea, inmediata en el Espíritu. Allá Mateo capítulo 26, Jesucristo va a decir, vigilad de orar para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está listo, mas la carne es débil. Entonces en el Espíritu, en el nuevo nacimiento, el Espíritu, la cuestión Espíritu está solucionada. Pero luego existe un proceso en el alma. Aquí es importante que usted entienda, su alma no, como digo yo, ella no nace de nuevo, porque su alma, ella es herencia adámica. Su alma viene de Adán. La Biblia va a decir así, y fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces el Espíritu de Dios vivifica, revivifica, resucita mi espíritu, pero el alma es adámica. Y ella necesita entonces ser transformada. Y ella es transformada por la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, renovaos a través de vuestro entendimiento por la palabra de Dios, para que comprendéis lo bueno, agradable y perfecto. Estoy parafraseando el texto, ¿verdad?
Entonces es importante, si usted quiere poner, por ejemplo, una cita bíblica, usted pone aquí que la salvación en el Espíritu es inmediata, Mateo capítulo 26 y el verso 41. Y en el alma es progresiva, usted puede poner Romanos capítulo 12 y el verso 2. ¿Sí? Eso aquí es importante, porque muchos hacen confusión. Si mi alma no recibió una conversión instantánea, una salvación, que tiene que ver con nacer de nuevo. Lo otro es conversión. Es decir, este alma ahora tiene que ser transformada. Convertir. Convertir es como cuando nosotros los extranjeros enviamos dinero al país de origen, ¿no? En mi caso, nosotros enviamos euro y él se convierte en el proceso y allá del otro lado mi mamá lo recibe en real. Pero yo le mandaba en euro. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. Y este proceso de la conversión se hace por la palabra de Dios. Es por eso que usted y yo necesitamos estar sumergidos en la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, porque en la medida que la palabra de Dios va penetrando en nuestro alma, entonces ella va siendo transformada. ¿Me entienden hasta ahí? Si me entienden hasta ahí, pone un amén, un dedito hacia arriba, pero ese proceso es importante. ¿Por qué? Porque alguien viene a Cristo, ¿no? Y pasa que él piensa que ahora su vida cambió totalmente, pero con el pasar de los días, él comienza a darse cuenta de que los problemas están ahí, de que su manera de pensar no ha cambiado mucho. Hay personas que llevan años en Dios, son salvas en Jesús, su espíritu ha sido revivificado, ¿no? Su espíritu fue restablecido, fue recriado, mejor diciendo, ¿sí? Sin embargo, él continúa pensando como pensaba antes, él continúa guardando, ¿no? Cosas de su pasado, él continúa reaccionando de la misma manera, algunos vicios siguen ahí, ¿no? Algunas manías siguen ahí, algunas maneras de ver siguen ahí. ¿Por qué eso? Porque su alma necesita ser transformada. Por eso que Pablo no está hablando a los mundanos. Carta a los romanos es escrita a la iglesia de Cristo que está en Roma. Si usted quiere saber cuántas iglesias había en Roma, vea el último capítulo, el 16, usted va a ver ahí cuántas casas abiertas había. Y fue escrita para ellos, está hablando a los creyentes. Ustedes tienen una influencia romana sobre vuestras vidas, ahora ustedes tienen que transformar vuestro entendimiento. El alma, que es la sede de las emociones. El alma, que es el escenario por donde este motor que genera nuestras acciones y nuestra manera de ver el mundo necesita ser transformado. Y luego, en tercer lugar, nuestro cuerpo será transformado. Y nosotros vamos a leer ese texto que está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta o a la última trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, mira qué importante es eso acá. Nuestro cuerpo, porque a veces pensamos, bueno, total, no. Si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ya hemos visto eso creo que en la primera aula, ¿no? Allá en 1 Corintios capítulo 3, Él también salvará nuestro cuerpo. Él también, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, también salvará nuestro cuerpo. Entonces Él va a salvar todo nuestro ser. Por eso que la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Porque el Señor nos va a salvar por completo, querido. Él no solo quiere salvar nuestro espíritu, no, Él quiere salvar nuestro espíritu, transformar, sanar, restaurar nuestro alma y también va a salvar nuestro cuerpo. Entonces, aquellos que mueren antes de su venida, dice el texto que acabamos de leer, que ellos van a resucitar. El espíritu, el alma que está en el paraíso, va a recibir este cuerpo, pero no ya que el cuerpo humano mortal, no, un cuerpo
incorruptible, inmortal. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Entonces va a haber una salvación completa. Completa. Todo el cuerpo será salvo. Por eso en este punto la iglesia como cuerpo de Cristo. Es importante resaltar eso. Todo el cuerpo será salvo. Y el cuerpo él es completo ¿cuándo? Cuando el espíritu, el alma y el cuerpo estén juntos. Entonces, no, bueno, ese es solo el cuerpo. No, el cuerpo es el conjunto de espíritu, alma y la casa. Entonces lo que nosotros vemos es la parte natural, la parte humana. Pero nosotros no somos solo eso. Eso sería, como diría yo, eso es solo la cáscara, ¿verdad? Es solo la casa donde habitamos. Y el Señor nos va a salvar por completo. Y eso tiene que animarte. Eso, pastor, el cuerpo se está deteriorando por enfermedades, ¿verdad? El cuerpo, nuestro cuerpo mortal se va deteriorando por enfermedades, por el pasar de los años, ¿verdad? Los años dejan su marca, mas un día este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible. Aquello que es inmortal se va a revestir de inmortalidad. Y nosotros entonces seremos ascenso al cielo, nos encontraremos con Jesús y esto va a ser una fiesta maravillosa. Entonces podemos entenderlo de la siguiente manera. Número 1, el Espíritu Santo recría mi espíritu. Número 2, la palabra de Dios transforma, sana, restaura mi alma. Y yo, escucha eso, y yo debo cuidar a mi cuerpo. Y yo dirijo mi cuerpo. El Espíritu recría mi espíritu. La palabra de Dios transforma mi alma. Y yo guío, administro mi cuerpo. Yo tengo una responsabilidad de cuidar de mi cuerpo. Entonces, eso he querido decir. ¿Por qué? Porque la vida de cada miembro del cuerpo es importante. Cada uno de nosotros, nuestra función, nuestra funcionalidad es importante. Déjame borrar eso aquí, porque ahora quiero que veamos algo juntos. Gloria a Dios. Muy bien. Voy a pasar aquí esta es más seca. Hay una cosa aquí que es importante, porque si somos el cuerpo de Cristo, yo quiero que podamos ver algo aquí que es importante. Aquí es donde uno siente falta de la clase de diseño, ¿verdad? Aprender a diseñar. Cuerpo, alma, espíritu. Ahora quiero que usted observe eso. Quiero que vea este punto acá conmigo. Cuando nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, observe eso. Esta es una organización que más junta personas alrededor del mundo todos los domingos. Ninguna otra organización en el mundo tiene el poder de convocatoria que la iglesia de Jesucristo tiene. Somos miles de millones alrededor del mundo. Pero entienda que no somos solo un número. Tenemos nombre. Cada uno es importante. Cada uno es importante. Cada uno recibió algo. Cada uno fue puesto en un lugar clave en el cuerpo. Cada uno tiene una función. Entonces, cada miembro del cuerpo es importante.
Dios se preocupa con el uno, con el individuo. Por eso cuando usted ve la Biblia, Dios llama a las personas por su nombre, porque Él nos conoce personalmente. Entonces, existe una visión panorámica, ¿verdad? Del Dios que todo sabe, que todo puede. Pero recuerda, la Biblia Sagrada va a decir que el Dios que habita la eternidad, también habita en los corazones. Entonces, el uno es importante. Yo quiero decirte aquí de manera muy directa, para un momento de escribir, mírame y escucha eso. Usted es importante para Dios. Dios te conoce. Dios sabe de tus necesidades. Dios sabe de tus anhelos. Y el Señor Jesucristo está intercediendo por ti con nombre, con apellido y con dificultad. Su necesidad está ahí. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que uno no está siendo visto por Dios. A veces pareciera que, no, es que, no, y Dios bendice así en lo general a todos. Sí, es cierto, Dios bendice a todos, pero Dios también vela por el uno. Es por eso que el Señor Jesucristo cuenta una parábola y Él dice lo siguiente. Mira, Él dice así: dejando las 99, Él fue a buscar la oveja que se había perdido. Entonces, uno para Dios es importante. Usted puede levantar sus manos y decir: yo soy importante para Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la vida de cada miembro es importante. ¿Por qué? Porque he dicho la semana pasada, ¿no?, que si el miembro es amputado, ¿qué sucede? Que entonces las cosas se pierden. Entonces, hemos dicho aquí, y quiero que pongamos atención aquí, que somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Hemos dicho que el cuerpo tiene los 5 sentidos, ¿no? El cuerpo tiene 5 sentidos. Con esos 5 sentidos, él recibe la información del mundo natural, del mundo externo. Nosotros recibimos la información del mundo natural, del mundo externo, a través de nuestros 5 sentidos. Nosotros vemos, oímos, olemos, tocamos, degustamos, y todo lo que yo recibo aquí, a través de mis 5 sentidos, eso pasa por mí y viene ¿qué? A mi alma. Porque la sede del alma, ¿qué es? La mente. Todo lo que yo recibo, yo capto, eso viene a mi mente, y ella viene en forma de imagen. Mi mente lo recibe todo en forma de imágenes. Entonces yo imagino, ¿sí?, yo siento, yo actúo. Yo imagino, siento o pienso y actúo. Lo primero es la imaginación. La imaginación genera un pensamiento o un sentimiento. Y el pensamiento y este sentimiento hace el que produce una acción. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que es peligroso lo que sale por la boca. Porque no lo que entra. ¿Por qué Él está diciendo eso? Él no está diciendo que no existen alimentos que hacen daño. Porque algunos usan ese texto, ¿verdad?, para decir, bueno, si el Señor Jesucristo dijo que lo que hace daño es lo que sale, no lo que entra. Lo que Él está hablando allí es que todo lo que salió procesado. Yo recibo una imagen, ¿no? Y es impresionante que como esta imagen, ella genera un sentimiento o un pensamiento dentro de mi mente. Y entonces va a producir una acción externa. ¿Están conmigo? Eso es importante, ¿no? Entonces, un olor, ¿no? Yo dije eso la semana pasada, ¿no? Siento un olor a una comida, mi mente ella no ve el olor, ella imagina el plato. Y entonces genera un sentimiento, un deseo de comer, aunque esté lleno. Y entonces viene la acción. Es por eso que la Biblia va a decir que el pecado
una vez concebido, genera muerte. Es decir, ¿por qué? Porque él entró por alguno de los cinco sentidos. Déjame ver si consigo poner aquí. 5 sentidos. ¿Sí? Él entra. Entonces, él es concebido ¿en dónde? En la mente. Es por eso que el Señor Jesucristo va a decir, si alguno pensare en cometer, ya es pecado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que entender estos procesos para que yo pueda ser un miembro efectivo en el cuerpo de Cristo. Todo lo que yo recibo, igualmente pasa con el Espíritu. Hemos dicho la semana pasada que mi espíritu también tiene 5 sentidos. Yo tengo visión espiritual, audición espiritual, olfato espiritual, ¿no? Y yo no voy aquí ¿por qué? Porque no podemos gastar, no sé, 4 o 5 clases solo para hablar acerca de los sentidos espirituales, ¿no? De la visión espiritual, del paladar espiritual, ¿no? Del tacto espiritual. Y yo recibo todo eso en mi espíritu, y mi espíritu siempre busca a Dios. La Biblia dice que el espíritu busca a Dios que lo crió. Entonces yo tengo, presta atención en eso, yo tengo 2 vías por donde yo recibo información. Una es del mundo natural y la otra es del mundo espiritual. Yo recibo por mi espíritu información espiritual y estas también vienen a mi mente. Y recibo información a través de mi cuerpo, del mundo natural, y esta también llega a mi mente. Entonces, ¿cuál es el objeto que más tengo que trabajar aquí? El alma. Y tomar dominio de mi mente. La primera misión, escriba eso por favor. La primera misión, mira, yo voy a escribir aquí para ustedes copiar. La primera misión del miembro del cuerpo de Cristo es dominar su mente. Yo tengo que asumir ¿cómo diría yo? El cuarto de control. Yo tengo que asumir el control de mi vida. Eso es importante. Por eso es que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que yo pienso? Tal es el hombre en su pensamiento. Y los pensamientos son generados en la mente. Ahora, ellos no se generan solos. Escucha eso, iglesia querida. Los pensamientos, ellos no se generan solos. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es lo que el hombre piensa en su subconsciente. En el original, ahí esta palabra corazón es subconsciente. Lo que hay en el subconsciente, tal como el hombre piensa, tal es. La boca habla lo que el corazón está lleno. Ahora, ¿de dónde se llena el corazón? Es decir, todo eso está hablando de la mente. La boca habla lo que hay en la mente. Yo soy lo que la mente dice que yo soy. Ahora, mi mente ella no genera pensamientos por sí sola. Atención, mi mente genera pensamientos. Ella recoge informaciones del mundo natural y del mundo espiritual. Ella genera entonces, ella agarra esos datos, esas informaciones y genera un pensamiento. ¿Están ahí conmigo? Eso es importantísimo. Entonces yo tengo que tomar el control. Porque como miembro de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, la primera misión es esa, es que yo sea un miembro sano, que tenga dominio propio. ¿Está en esa escritura, sí o no? Pablo a Timoteo, espíritu de temor, no, Timoteo. Tú recibiste fue ¿qué? Un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, yo tengo que administrar, la primera cosa que yo tengo que administrar es mi vida.
Si cada creyente en Cristo Jesús, si cada miembro del cuerpo de Cristo logra administrar su vida en Dios, mantener una vida de devoción al Señor, una vida de santidad, una vida equilibrada, entonces todo el cuerpo bien ajustado es edificado en amor. Efesios capítulo 4. Entonces, la gran parte de los problemas no son externos al cuerpo de Cristo, es en el cuerpo de Cristo. La gran dificultad de la iglesia es ajustar los miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia misma, ajustarse. Entonces, el desafío, Pablo cuando habla de los ministerios, no, porque hoy es una cosa con los ministerios. Uno quiere ser apóstol, el otro quiere ser profeta, el otro quiere ser evangelista, el otro quiere ser maestro, el otro que es obispo, son ancianos, ¿qué son? No, para con todo eso. Los ministerios fueron establecidos ¿para qué? Para trabajar la vida de los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Es decir, cada miembro en particular debemos hacer la obra del ministerio. Por eso es que nuestra primera misión es asumir el control de la mente. ¿Por qué? Porque si yo asumo el control de mi mente, el asumir el control de mi mente me va a dar el poder, escucha con atención, para entonces decidir, en primer lugar, cuál será la fuente que me va a alimentar. El asumir el control de nuestra mente me va a dar el poder para decidir de qué fuente me voy a alimentar. Me voy a alimentar de las informaciones del mundo natural, que entrará por mis 5 sentidos del cuerpo humano, o decido alimentarme de la fuente espiritual, que recibo la información por los 5 sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque si yo no tomo este control, la cosa se complica. Amén. ¿Sabe ver cuánto tiempo llevo aquí? Bueno, tenemos todavía unos minutos. Gloria a Dios por eso. Que hay mucho de qué hablar aquí en ese asunto, ¿verdad? Entonces, es importantísimo eso. Yo tengo que asumir. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que aprender a poner el yelmo de la salvación dentro de la armadura de Efesios, capítulo 6, de cara, así. La primera es, ponte el casco, ponte el yelmo de la salvación, es protege su mente. En estos días estamos siendo bombardeados, ¿sí o no, queridos? Bombardeados de tanta información externa. Hay gente que tiene verdadero pánico a salir en la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estudiosos dicen que usted necesita 3 periodos de 21 días para establecer, ¿cómo sería la expresión? Para establecer una nueva costumbre. ¿Ven? 3 periodos de 21, es 63 días. Nosotros ya llevamos, ya ni sé cuántos días llevamos, ¿no? Ya vamos 3 Santas Cenas, vamos casi 3 meses, ¿no? Casi 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que ya han creado nuevas costumbres y esta nueva costumbre de estar encerrado. Aquellos que continuaron saliendo, trabajando, ellos no sufren tanto no van a sufrir tanto esta nueva normalidad que están hablando, ¿verdad? Como aquellos que han estado encerrados. Como aquellos que han estado ahí dentro de las noticias, tantos infectados, tantos muertos, tanto lo otro. Y de repente, no estoy diciendo que no hay que tomar precauciones. Claro que hay que tomar las precauciones. Sin embargo, toda esta información generó en mí un comportamiento. Quizás totalmente fuera
de lugar. Desarrollamos paranoias, ¿no? Miedo a los lugares llenos, pánico, ¿no? Hay personas que, claro, ahora ya no pueden más estar en lugares donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque toda la información que él recibió generó en él una imagen catastrófica. ¿Me están entendiendo por dónde voy? Entonces, el miembro del cuerpo tiene que tener salud emocional, salud espiritual. Es importante eso. Vamos allá al profeta Isaías. Todo lo que el profeta Isaías veía del comportamiento de Israel, de todo lo que él veía, él creó en su mente una imagen catastrófica y desde ahí profetizaba. Y desde ahí profetizaba, desde lo que su mente podía reproducir. Si él está recibiendo una información, entonces él está preveyendo el qué. Cuando nosotros tenemos algo de conocimiento bíblico, nosotros vemos una situación y ya podemos prever. Y eso también es profecía. Cuidado con eso. Entonces, yo voy a prever algunas situaciones. ¿Por qué? Porque esta es la fuente. Luego, de repente, se le abrió el mundo espiritual para el profeta. Y ahora el mensaje del profeta cambia. Por eso es que del capítulo 6, 7 del libro de Isaías hacia adelante el mensaje es diferente. Los 6 primeros capítulos, ali, los 5 primeros capítulos, ellos son capítulos duros. Hay un montón de ay. ¿Por qué? Porque es lo que él está viendo. Cuando nosotros vemos las situaciones, rápidamente nuestra mente, ella recibe esa información y ella entonces va a generar un pensamiento, un sentimiento que va a traer una reacción. Y en esos días, yo tengo ese sentir, y creo que es de parte de Dios, que el Señor quiere sanar los miembros de su cuerpo. Él quiere que podamos otra vez a tener el control de nuestros pensamientos. Yo tengo que elegir la fuente. ¿Cuál será la fuente que va a alimentar mi mente? Eso es así. Sabes, David llegó a un punto que David, él está observando como los siervos buscaban las corrientes de agua, no, viajaban largas distancias, y él dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti. Más adelante él ve la palmera, y él comienza a observar la palmera, cómo es que la palmera se mantiene verde, ¿qué es lo que mantiene? Va de acuerdo una palmera y dice, wow, ese es el secreto. Y entonces él canta y él escribe acerca de la palmera, porque la fuente que alimentaba su imaginación, sus pensamientos, sus emociones, era la fuente espiritual. En Juan capítulo 4, nosotros aprendemos sobre el adorador, ¿verdad? Y el texto va a decir así, mira, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entienda eso. Él busca primero el adorador y después la adoración. Escriba eso. Antes de observar la adoración de la congregación, la adoración de la iglesia, Él está observando los adoradores, cómo ellos están, cuál es la condición de cada adorador. Es por eso que va por aquella mujer en el pozo. Él está preocupado con la condición de aquella adoradora. Él va a restaurar aquella adoradora. Nosotros hablamos de restaurar adoración. Y yo creo que ese es un término fuera de lugar. Hay que restaurar los adoradores. Porque si el adorador es restaurado, si el adorador está alineado, la adoración también va a estar alineada. Si el miembro del cuerpo es restaurado, ¿no? Él pasa por su proceso, a veces hay que pasar por cirugías, a veces hay que tomar antibióticos, hacer fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, no sé, pero todo eso es hecho para regresar la funcionalidad de aquel miembro.
E eu estou creyendo que nesses dias o Espírito Santo, Ele está trabalhando de maneira personalizada, com cada ser, com cada de nós, restaurando cada membro do corpo. Por quê? Porque Efésios capítulo 4, vamos ler esse texto. Eu não havia preparado esse texto para ler, mas vamos ler. Efésios capítulo 4. Vamos a buscarlo aqui. Então, ele disse assim, mira, vamos ler desde el 11. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministerio, para a edificação do corpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidade de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es el cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se les ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Entendieron? Según la actividad propia de cada miembro. ¡Wow! Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quando algum corpo humano, quando alguma pessoa, em algum de seus membros cresce mais que o outro, então é porque algo não está bem. O corpo tem que crescer unido. E vuelvo e repito, nosso Deus, Ele está trabalhando com cada de nós. E eu quero animar-te a que você pueda retomar, se lo has perdido, se te has dejado llevar por las presiones. Por isso é importante que cuidemos. Vamos a cuidar, eu falava disso el domingo no culto. Vamos a cuidar. Nossos ojos lo que veem, nossos ouvidos lo que oyen. Sim, vamos a cuidar. Cuidemos nossa alimentação. ¿Por quê? Porque a saúde física está diretamente ligada com nossa alimentação. Nos alimentamos mal, por el passar de los años, consequência. É certo que alguns organismos, eles têm alguma tendência a debilidade, a enfermar-se. Mas essa não é a regra. Essa é a exceção da regra. E essa é lo visível, ele só lo manifesta desde lo invisível. Eu dizia a los jóvenes há algum tempo, alguns meses atrás, que se mi espírito está melhor alimentado, então ele vai ser mais poderoso que mi carne. Se alimento a carne será forte. Se alimento o espírito será forte. Então eu tenho que aprender a alimentar mi espírito e crucificar os desejos da carne. Porque cada membro do corpo de Cristo necessita estar saudável. Necessita estar saudável, funcional. O corpo necessita estar funcional para que então seja produtivo. Sabes, a Bíblia vai dizer o seguinte, Hechos capítulo 2, vou buscar-te aqui. Estes últimos minutos, estou deixando guiar por algumas instruções que estou recebendo aqui do Senhor. A semana que vem vamos a seguir, mas creio que este ponto aqui é muito importante.
Hechos. Hechos de los Apóstoles. Tem um texto que ele é tão precioso para mim. Abriu meu entendimento de uma maneira impressionante. Hechos. 46, 47, capítulo 2, mira, aqui está, lo encontrei. Hechos, capítulo 2, verso 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y subraya eso en su Biblia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Cuando el árbol está sano, escucha eso con atención. Cuando el árbol está sano, está plantado en el lugar correcto. Mira lo que dice el Salmos 1. Estoy hablando con el miembro del cuerpo de Cristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Y más adelante él va a decir así, mira, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si estamos plantados, escucha eso, iglesia querida del Señor, si estamos plantados en el lugar correcto y estamos sanos, el fruto vendrá. El Señor va a añadir. Si la congregación es una congregación sana, espiritualmente sana, emocionalmente sana, que practique el amor fraternal, ¿no? Que cada miembro está buscando la unidad, la comunión, el Señor va a añadir. A veces uno dice, pastor, hacemos tanto evangelismo y no hay fruto. Claro que hay que hacer evangelismo, es un mandato de Jesús. Vaya y predique el evangelio a toda criatura, el que cree será salvo. Ok. Mas la multiplicación, la añadidura, ella parte del punto de una iglesia saludable. ¿Están conmigo? Por eso yo dije hace unos minutos que el mayor trabajo, quizás el mayor trabajo que tenemos es sanar, transformar, liberar, formar el miembro del cuerpo. Porque una iglesia sana, el Señor va a añadir. Ellos estaban juntos, ellos estaban unánimes, ellos alababan a Dios juntos, ellos tenían las cosas en común, ¿no? Ellos tenían temor de Dios y el Señor añadía cada día los salvos. Encontró ahí el secreto de la multiplicación. Encontró él. Entonces, eso es vital. Por eso yo quiero que oremos, para que podamos entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, asumir el control de nuestras mentes. ¿Sí? Y decidir la fuente que nos alimenta. Decidir. Si yo voy a alimentar mi mente de toda la información del mundo natural, o si yo voy a alimentar mi mente con la información del mundo espiritual, del mundo de Dios, Señor. Y recuerde siempre que el mundo espiritual está aquí en la palabra de Dios. Yo voy a leer y yo comienzo mi mente, yo leo los pasajes y mi mente entonces crea la imagen.
Ella cría la imagen. Y esta imagen de lo que yo estoy leyendo genera en mí un sentimiento, un pensamiento. ¿Cómo tener la mente de Cristo si no estoy leyendo de Cristo, si no me estoy alimentando de Cristo, si no estoy escuchando a Cristo? Si usted camina con Cristo, usted va a ser parecido con Cristo. ¿No fue así con Pedro? Pedro comenzó a caminar con Jesús, 3 años después. Él habla como Jesús, él se viste como Jesús. Hasta cuando se sentaba para comer tenía las mismas actitudes que Jesús. Y aunque él negó 3 veces, nadie se lo creyó. Mira, él es uno de los que camina con Jesús. Mira cómo habla, mira cómo se viste, mira cómo se comporta. Entonces, si caminamos con Jesús, seremos más parecidos con Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Te gustó la clase de hoy? Ponme ahí algún comentario sobre la clase de hoy. Vamos a dejarlo por aquí, porque quiero aprovechar aquí los 3 minutos, 4 que nos quedan para orar. Si el Señor nos permite, la semana que viene vamos a seguir. Y vamos a seguir identificándonos, ¿verdad? Como iglesia, como miembros del cuerpo, ¿quiénes somos? Ese va a ser el tema de la semana que viene. Seguimos en el punto 5 porque ese punto 5 es bien amplio. Como miembros del cuerpo, hemos visto el proceso de admisión, hemos visto hoy un poco del proceso de la conversión. Y si el Señor nos permite, la semana que viene vamos entonces a entrar en aquello de quién soy como cuerpo de Cristo, ¿no? Y hay varias cosas que podemos hablar ahí, si el Señor nos permite. Pero hoy quiero que oremos. De manera muy especial por nuestros niños y adolescentes. Oremos. Vamos a orar por Nerea, por Josías. Vamos a orar por Daniela. Vamos a orar por el hermano de George. Ahora me olvido el nombre del niño. Vamos a orar por él también. Está en el hospital, ¿no? Hay muchos niños, ¿verdad?, que están mal. Hoy la hermana Yolanda ponía en el grupo de la iglesia de Fuenlabrada petición de oración por un niño de 10 años también que estaba mal. Entonces vamos a terminar hoy orando e intercediendo por los niños, por aquellos que son preadolescentes, ¿verdad?, que están entrando ahí en esta fase todavía. Esta semana hemos tenido noticias de varios niños, ¿no?, enfermos, ¿no? De repente así comenzó a llegar, ¿no?, noticia: pastor, ore por mi hijo, pastor, ore por mi hija, pastor, ore por el hijo, ore por la hija. Digo, ¿qué pasó aquí, no? Ha sido de repente así aquel ataque, y nosotros vamos a interceder por nuestros niños y pedir al Señor que los bendiga, que los sane, que los cubra, que los cuide. Amén. Oren conmigo. Padre Celestial, en primer lugar quiero darte gracias por ese tiempo de compartir con mis hermanos. Gracias, Señor. Qué privilegio es poder compartir y meditar de su palabra con mis hermanos. Cómo anhelo las clases presenciales, donde puedo hacerles preguntas, poder verles, escucharles. Señor, mas estoy tan agradecido porque en ese tiempo donde no podemos estar juntos corporalmente, estamos juntos online, estamos juntos por este medio. Y gracias, Señor, por poder compartir su palabra con ellos. Padre, antes de cerrar esta conexión, queremos pedirte por los niños, Señor. Oramos, oh Dios, por todos los niños. Tantos niños, Señor, que han sufrido ataques, están enfermos, Señor. Oramos en favor de Nerea, de Josías, de Daniela. Oramos en favor del hermanito de Jordi. Oramos en favor de este niño que Yolanda pidió oración. Señor, y tantos otros niños más, oh Dios, que me han pedido oración. Andreu, ¿no? Aquí me dice pastora Patricia, se llama Andreu. Oramos por él, Señor. Y declaramos, oh Padre, tu bendición sobre ellos.
Sana, Senhor, aqueles que estão enfermos, para que su nome seja glorificado. Para a glória tuya, Senhor, é que te pedimos sanidade para eles. Senhor, e também por cada família aqui representada, por los hijos de nuestros hermanos, por nuestros hermanos, por la iglesia, Senhor, por la congregación. Oramos por tu iglesia sobre la faz de la tierra. Bendecimos a los maestros, aqueles que se dedicam em ensinar su palavra, a los discipuladores, a los professores de escola bíblica dominical, a los professores de los seminarios, aqueles, ó Deus, que o Senhor ha chamado para instruir a su pueblo, por cada ministro, Senhor, por cada homem e mulher aqui conectado. Eu les bendigo em nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te bendiga, Deus te guarde e hasta nossa próxima conexión. Un abrazo muy fuerte.